Bienvenidos, nos acompaña usted en la entrevista en línea en este miércoles 12 de septiembre de 2012. Gracias a usted que está con nosotros a través de la prensagráfica.com. Nos escucha en GD Radio, nos ve en Canal 25 a las 9 de la noche. Algunos temas de reflexión de este miércoles: la ley de partidos políticos, reglamento sobre campaña electoral, voto residencial, voto en el exterior y fecha tentativa de elecciones presidenciales. Todos estos temas en perspectiva para las elecciones de 2014. Nos acompaña en nuestros estudios Walter Araujo, magistrado del Tribunal Supremo Electoral. Bienvenido, magistrado, un gusto. Gracias, William. Buenos días, un saludo a todos los amigos que nos acompañan. Perfecto. Magistrado, si nos explica entonces, con el tema de toda esta discusión que ha habido sobre si ha habido campaña adelantada o no de los partidos mayoritarios, cómo lo ha definido el Tribunal Supremo Electoral. ¿Ustedes parten del análisis de que hay campaña adelantada o no hay? Yo creo que es evidente que ciertas actividades que han realizado algunos institutos políticos, y aquí hay que hablarlo claramente, los partidos políticos, los cuales ya tomaron la decisión de elegir su candidato presidencial, de una u otra forma han tenido una actividad de cara a los medios de comunicación en la cual a todas luces han tenido comportamientos que violan o al menos colisionan con lo establecido en el artículo 81 de la Constitución de la República. El artículo 81 de la Constitución es muy claro cuando señala que solo se permitirá la propaganda electoral 4 meses antes de la fecha de la elección presidencial a los partidos políticos, lógicamente, que aspiran a competir en esa contienda. Eso está desarrollado en el Código Electoral también, en su articulado, en el artículo 230 y subsiguientes artículos, y en el reglamento que el Tribunal Supremo Electoral dispone en materia de propaganda electoral. Pero ¿qué es lo que ha sucedido? La legislación salvadoreña le permite a los partidos políticos el encontrar salidas para evitar ser sancionados por este tipo de conductas. Y yo creo que hoy debemos, y de cara a la población, y para dar una respuesta muy clara, William, a lo que tú señalas, si hay o no ha habido campaña adelantada, desde mi criterio personal, y creo que es el criterio de la inmensa mayoría de salvadoreños que viven diariamente la lectura de la actividad política en el país, sí ha existido esta campaña. Y que ésta se contrapone a la Constitución de la República y a la normativa del Código Electoral, sí se contrapone, sí violenta el marco constitucional. Entonces, la pregunta es, ¿por qué el Tribunal Supremo Electoral no sanciona este tipo de actividades? Y eso es lo que hay que trabajar, eso es lo que hay que desarrollar. Sería lógico que la Asamblea Legislativa dotase al organismo electoral de las herramientas jurídicas necesarias que con claridad le permitan el atacar de raíz y de fondo esto, pero como vemos que hay una parálisis legislativa en ese tema, yo no quiero aquí señalar a nadie en particular, de todos los institutos políticos que no aprueban este tipo de normativa, el tribunal ha tenido a bien el preparar un anteproyecto de ley que sea la base, mejor dicho, de reglamento, porque ya mandamos el anteproyecto a la Asamblea Legislativa y no camina este anteproyecto. Lógicamente hoy vamos a buscar con herramientas propias, vía reglamentaria, el tratar de castigar este tipo de conductas y ponerle un gramo de lógica, de decencia y de estricto cumplimiento a la ley para que una campaña que a todas luces se prevé larga no genere esos pasionismos ni esas confrontaciones y caliente un ambiente electoral que lo que debe de ser lo contrario, debe de llevarnos a la armonía y a la contraposición de ideas. Magistrado, pero entonces en términos jurídicos el Tribunal Supremo Electoral está amarrado, o sea, no puede tomar una acción. Tal como está la normativa actualmente, es muy endeble, es muy débil y digo, le permite a los partidos políticos salidas como las que se esgrimen en este sentido, de decir, nosotros no hemos inscrito nuestra fórmula presidencial y por lo tanto no somos partidos contendientes, ¿cómo nos van a aplicar una normativa si ni siquiera estamos compitiendo, no se ha convocado a elecciones? Ese tipo de argumentos deben de tipificarse en la ley
ley, darle las herramientas al Tribunal Supremo Electoral en el desarrollo desde la norma constitucional. ¿Qué quiere decir eso? Si la Constitución prohíbe cualquier tipo de acción, el ente que lo puede calificar es el único constitucionalmente, el Tribunal Supremo Electoral, y por eso yo lo que estoy pidiendo y solicitando a la Asamblea Legislativa, al organismo colegiado, que le demos una potestad calificadora, o sea, calificadora al ente constitucionalmente facultado para tomar ese tipo de decisiones, cuál es el Tribunal Supremo Electoral. Esto es, tampoco es que quede a total discreción del Tribunal Supremo Electoral establecer esa calificación. Claro que no, porque uno tiene que enmarcarse en los conceptos legales. La Constitución dice qué es lo que se prohíbe, y para todas luces, si vemos un spot televisivo en el cual se está sacando la imagen de un contrincante político haciendo referencias de lo que él ha dicho o expresado, esto a todas luces, y constituye un acto repetitivo publicado, o sea, mandado a pagar, calzado por un instituto político, esto constituye un adelanto de campaña electoral. Y por eso es que el tribunal debe de tener las herramientas para calificar ese tipo de conductas, o sea, que son evidentes, William. O sea, el amigo televidente, la amiga que nos ve desde su hogar, en su casa, sabe perfectamente que constituye o no una campaña. Si no, no estaríamos hablando del tema. O sea, el salvadoreño, que no se nos juegue la cara, o sea, sabemos que la hay, y por eso exijamos, en primer lugar, que la Asamblea actúe dando las herramientas al tribunal, y es una facultad, es la facultad calificativa del tribunal de esa actividad. Ahora, pero ustedes enviaron entonces una propuesta de reglamento a la Asamblea Legislativa. Hace 7 meses. Y no ha avanzado para nada en la discusión. No ha avanzado absolutamente nada. Y eso es lo que digo yo, pierden el tiempo en debates estériles que no llevan a nada, que no conducen a nada en el país, y por otro lado estamos viendo este tipo de actividades que son íntimamente necesarias y que están golpeando la racionalidad del elector, del ciudadano. Porque ¿de qué se trata esto? La gente lo que quiere es bueno, preséntenme propuestas, preséntenme debates de altura sobre los problemas del país, y no este tipo de campañuelas o campañitas que en nada le sirven al país. Ahora, el reglamento ya es una propuesta escrita en este momento. O sea, sí, es un proyecto. ¿Quién lo elaboró? Lo elaboró por orden de todos nosotros, los magistrados del Tribunal Supremo Electoral, la unidad o dirección de asuntos jurisdiccionales del tribunal, bajo un criterio estrictamente técnico. Bien, hacemos nuestra primera pausa comercial. Regresamos. La emoción del deporte está en www.elgráfico.com. Ingresa al nuevo escenario deportivo y descubrí toda la pasión del deporte. Fotos, videos, fichas y resultados de las mejores ligas del mundo. Elgráfico.com. Conectados por deporte. Los primeros 100 días de trabajo de la Alcaldía de Ilopango hacen la diferencia. Nuestra ciudad ha iniciado con obras y megaproyectos de mitigación, limpieza, restauración de la ciudad y desarrollo social. Así mejoramos las familias de todo Ilopango y construimos una ciudad en desarrollo. Porque en Ilopango, 100 días de trabajo hacen la diferencia. Alcaldía Municipal de Ilopango. Salvador Ruano, alcalde. Está con nosotros en nuestros estudios Walter Araujo, magistrado del Tribunal Supremo Electoral. Magistrado, este reglamento apenas estará comenzando a discutirse esta semana, ¿no? Sí, ya estamos. Hoy tenemos una jornada. ¿Cuánto tiempo le va a llevar esto? Yo creo que será rápido. El tribunal no puede darse los lujos, William, de
darle tiempo a esto, porque los actos van sobre la marcha, ya hay señalamientos muy claros de la población, de diferentes instituciones no gubernamentales sobre este tema, y tenemos que actuar a la brevedad. Yo espero que la próxima semana estemos convocando a los partidos políticos para expresarles nuestra visión en conjunto como tribunal y decirles a lo que se van a tener en este sentido. Porque yo creo que hay una fase de prevención. Uno no debe de imponer la sanción y la multa solo porque se quiera imponer, sino que creo que debe de todo verse en el contexto general de crear un ambiente propicio para unos comicios electorales tan importantes para El Salvador. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que está en juego en el 2014? En el 2014 se va a aprobar la consolidación del avance democrático del país. Ya luego de 20 años desde la firma de los acuerdos de paz, en el cual un partido político había ganado la presidencia de la República, llega la tan llamada alternancia en el ejercicio del órgano ejecutivo en el país, en la primera, dada así en llamar magistratura, que no me parece un término correcto, pero eso es lo que es la presidencia de la República, lo llega a ganar la oposición política en el país, y ahora, por los indicios y por todo lo que podemos palpar, hay la posibilidad de, lógicamente, la oposición a la alternancia poder salir adelante, y este tipo de cosas tensionan los ambientes electorales, pero son parte de los procesos democráticos, y por lo tanto creo que el Tribunal Supremo Electoral, ante cualquier posibilidad de este tipo, debe de coadyuvar plena, absoluta y totalmente en la creación de un ambiente propicio de paz, un ambiente de tranquilidad, y este tipo de cosas, ataque o acción, lleva a una reacción. Fíjate tú, viene alguien y da un comentario, se saca o no se saca de contexto, pero se le monta una campaña, la otra persona reacciona inmediatamente. Estas cosas parecen que solo son escaramuzas en los medios de comunicación, pero en el terreno, en la vida partidaria, este tipo de cosas empiezan a caldear los ánimos y pueden llevarnos a otro tipo de desabruptos más adelante. Magistrado, por cierto, en 2009 a usted le tocó presidir como presidente del Tribunal Supremo Electoral ese proceso de transición, ¿no? Cuando por primera vez llega el FMLN como partido de izquierda al poder en este país. Claro. ¿Y usted cree que entonces estamos ante la posibilidad de una repetición de un escenario, pero en términos inversos? Porque ahora hay un magistrado del Tribunal Supremo Electoral que es un funcionario de izquierda del FMLN, que es el que tendría que validar un proceso para 2014, y usted ve la posibilidad de que ahora haya un proceso invertido de lo que resultó. Eso es lo que a todas luces estamos leyendo en los estudios de opinión. Falta mucho, William, hay que decirlo con claridad, pero es una latente posibilidad. Es más... Pero usted ve tensión en eso, perdón, ve entonces que pueda ocurrir, en aquel momento toda la expectativa era si la derecha, ese era el planteamiento, la derecha va a tener la capacidad, la suficiente madurez de aceptar un resultado electoral y a la vez darle el poder al FMLN a través de un proceso electoral. Fíjate que... Puede ocurrir... es que eso es lo que esperamos, eso es lo que esperamos y eso es lo que debe de ser la conducta. Yo por lo menos en el término y en el ámbito personal lo dije, a ti te consta como periodista, que si el FMLN iba a ser el partido que iba a ganar la elección, a mí no me iba a temblar en ningún momento ni la voz ni el pulso para dar los resultados y reconocer a la persona que había que reconocer como el ganador de las elecciones. No tuvimos ninguna queja. A las 8:30 de la noche ya había proclamación de candidatos en base a los datos ofrecidos por el Tribunal Supremo Electoral. Fue una continuidad de la información que fluyó totalmente, o sea, transparente. Fueron 60,000 votos aproximadamente la diferencia, que es menos de un 2% del electorado que se decantó por una fuerza política. En otro país eso hubiese generado crisis, y creo yo que la madurez democrática de las instituciones salvadoreñas partidarias se puso a prueba. O sea, la derecha ya se probó en democracia. Ahora la que está sujeta a esa prueba de profundidad democrática es la izquierda. Y yo no espero nada menos del magistrado Chicas, con quienes hemos sido el magistrado presidente. Hemos sido 7, ya 8 años de
de estar en la magistratura del Tribunal Supremo Electoral, y nuestra conducta ha ido al fiel cumplimiento de la ley, al estricto cumplimiento del proceso democrático, y yo no dudo que si él le va a tocar leer los datos dándole la victoria a un partido opositor, el magistrado presidente lo hará como en su tiempo lo hice yo. Somos funcionarios de la democracia, somos funcionarios del país, propuestos por partidos políticos, William. Pero el ser propuestos por partidos políticos no nos debe de dar absolutamente ningún comportamiento que le dé ventajas a nuestros proponentes. Bien, hacemos otra pequeña pausa, regresamos con la entrevista en línea. Los primeros 100 días de trabajo de la Alcaldía de Ilopango hacen la diferencia. Con los proyectos y obras de bacheo, recarpeteo y mejoramiento de redes viales, se han beneficiado a más de 45,000 ciudadanos. Desde hace muchos meses y años había un abandono de la red vial, y muchas gracias porque en menos de pocos meses nos están dando respuesta. 100 días de trabajo hacen la diferencia. Alcaldía Municipal de Ilopango. Salvador Ruano, alcalde. Tu periódico es dinero, porque ahora puedes pagar con la prensa gráfica. Busca y recorta en tu periódico el dinero, que podrás canjear en los establecimientos de nuestros aliados. Encontrarás uno cada día. Compra con la prensa gráfica y encuentra una buena noticia para tu bolsillo. Con la prensa gráfica lo compras. Con la prensa gráfica lo pagas. La prensa gráfica. Noticias de verdad. Magistrado Araujo, decía usted en el segmento pasado que el ser propuesto por los partidos políticos ante el Tribunal Supremo Electoral no les inhibe de que ustedes puedan tomar una posición independiente. Una consulta, ¿es posible que en un momento determinado los magistrados, o en su caso, no sé, en el caso de Chicas, pero bueno, en el caso suyo, se puedan declarar como magistrados independientes? ¿O esto tiene que pasar por un procedimiento de ley, digo, independiente de los partidos políticos donde ustedes... Es un tema muy complejo, pero que debe de tener un posicionamiento claro de aquellos actores que estamos viviendo esa situación de índole electoral. En primer lugar, yo, Walter Araujo, considero totalmente atinente el camino de una reforma electoral que sea tendente a despartidarizar el Tribunal Supremo Electoral. O sea, yo estoy totalmente de acuerdo en eso, no lo he dicho por primera vez aquí, lo he dicho muchas veces, pero eso no es una competencia del tribunal el hacer eso. Eso es una competencia de un proceso de reforma constitucional que le corresponde al órgano legislativo. Las formas de hacerlo serán los honorables diputados los que busquen el mejor camino. Bueno, teniendo esa postura, lógicamente en un plano de coherencia, yo quiero decirte algo. Desde el día que asumí como magistrado del Tribunal Supremo Electoral, mis actuaciones han sido independientes a aquellas aspiraciones del partido político que me propuso, Alianza Republicana Nacionalista Arena, cuando esas aspiraciones de Arena no son compatibles con el fiel y estricto cumplimiento de la normativa electoral. Y por eso te respondo, sí, un magistrado del Tribunal Supremo Electoral debe de tener una actitud de independencia completa, absoluta y total sobre el posicionamiento que el partido político propio sostiene. Puede ser coincidente la visión de un magistrado con un planteamiento del desarrollo de un proceso electoral con el magistrado que propuso, o a la inversa, del partido con la proposición de un magistrado. Pero lo que no puede ser, lo que no puede existir es una atadura, y yo quiero decírtelo con claridad para que lo entienda. Si la candidatura presidencial de Arena o la campaña hacia la presidencia de la República de Arena, que encabezará el doctor Norman Quijano, actual alcalde de San Salvador, llega a cometer una violación a la normativa electoral, yo voy a ser el primero en buscar la sanción, en hacer el estricto cumplimiento de la ley, y no voy a dudar en hacerlo. O sea, y de la misma forma, si el partido FMLN
comete esa misma actitud, que son los dos que han anunciado que van a competir formalmente ya en sus procesos internos diciendo que tienen candidato, lo hace, igualmente voy a votar. Es más, que ese ha sido el problema, que se ha tratado como de equiparar, como tú no me sancionas a mí, o sea, yo tampoco te sanciono a ti. Y yo quiero decirle a la población, eso debe de quitarse. Ya estamos en un plano de dar una evolución democrática en ese sentido. ¿Y los partidos políticos, perdón, magistrado, no lo verán que usted está rompiendo con el partido político que lo propuso para el cargo del Tribunal Supremo Electoral? Fíjate Digo que porque, bueno, ver una actitud contraria a sus intereses, porque eso es lo que ha ocurrido en algún momento. Pues yo esperaría la madurez democrática de la dirigencia del partido que me propuso, que no dudo que la tendrá en lo más mínimo. Y por eso yo lo estoy diciendo con toda claridad y lo dije antes. Es más, yo me desvinculé orgánicamente de los cargos de dirección de Arena en un plano no solo formal, sino que en un plano real. Yo no he sido dirigente, no soy dirigente del partido. Que la gente reconozca la historia y la trayectoria de uno y el cariño hacia uno y el cariño que uno le tiene a esa institución política es una cosa muy aparte. O sea, yo con toda claridad, William, no creo. Yo creo que Arena es una institución en pleno desarrollo democrático. Es más, yo quiero decirlo, mi posición personal es que en este país, en nuestro país, exista una legislación que obligue a todos los partidos políticos a hacer primarias totalmente abiertas, o sea, en donde el mismo día concurramos todos los salvadoreños a emitir el voto por el candidato del partido en la preferencia para que se constituyan en candidatos presidenciales. ¿No está satisfecho con la elección que se hizo Norma Quijano? Digo, el proceso de la elección. Yo eso, punto aparte, el partido ha llevado su proceso bajo los esquemas legales existentes. Yo creo que en eso ha sido muy claro Arena. Arena ha hecho más que el resto de partidos políticos, o sea, en eso hay que reconocerlo. El que no quiera reconocerlo, en otros institutos se tomó la decisión cupular y se vendió popularmente, pero esa calificación le corresponde al elector, no porque sea Arena. Si hubiese sido al inverso, William, yo te pudiera comentar, si el Frente hubiera abierto un proceso primario más profundo que lo que hizo Arena, igual felicitaría al FMLN, o sea, porque yo creo en la democracia. Arena tomó un camino que hoy por hoy es el único que con sus complicaciones, y eso lo lee cualquiera, con las complicaciones que tuvo un elemento de contender adentro a personas al interior, y gracias a Dios salió bien librado de ese proceso. La democracia es difícil, pero la democracia solidifica, o sea, legitima, y por lo tanto los réditos los va a tener en un futuro inmediato a aquellas decisiones que solo han sido tomadas popularmente. Perfecto, vamos a otra pausa comercial. Cuando regresemos hablemos de fecha tentativa de elección presidencial para 2014, luego tenemos también el tema de voto residencial y voto en el exterior. Volvemos. La revista más innovadora y moderna de todos los tiempos. Única en su estilo, creativa. Un espacio exclusivo y reservado de entretenimiento y diversión, llevada al máximo. Blur. Time Out, Movie, lo mejor de la cartelera. Art. Shopping, la guía de la moda. Go, viajes cortos fuera de la ciudad. Blur. Tu periódico es dinero, porque ahora puedes pagar con la prensa gráfica. Busca y recorta en tu periódico el dinero, que podrás canjear en los establecimientos de nuestros aliados. Encontrarás uno cada día. Compra con la prensa gráfica y encuentra una buena noticia para tu bolsillo. Con la prensa gráfica lo compras. Con la prensa gráfica lo pagas. La prensa gráfica. Noticias de verdad. Bueno, nos interesa saber si ya es una decisión tomada respecto de la fecha de elección para 2014, magistrado, o todavía se está manejando como fechas tentativas. Está claro que es marzo, ¿no? O febrero, no. Febrero, al contrario.
el proceso de elección presidencial conlleva, a diferencia de la elección legislativa a diputados a la Asamblea Legislativa y a consejos municipales, la posibilidad, y fíjate bien, es una posibilidad que puede ser o no puede ser, pero tal como nuestro marco constitucional lo exige, para poder ganar en una sola vuelta hay que sacar la mitad más un voto, o sea, el 50% más un voto de los votos válidos que el elector haya emitido. Por lo tanto, toda lógica es que si hay más de dos contendientes en una elección presidencial, si hay 3 candidatos, esa posibilidad, aunque no sea políticamente viable, es matemáticamente viable, o sea, en el sentido de que al haber 3, siempre podrá haber un marco diferenciador. Recordemos el debate de la elección presidencial pasada, cuando si uníamos o separábamos la fecha de la elección presidencial con la de diputados y alcaldes, o sea, lógicamente, cuando le dimos una lectura como tribunal, y fue un gran debate, una gran discusión, hicimos la separación de las elecciones. ¿Por qué? Porque solo habían 2 candidatos. ¿Y sí fue lo mejor que se hizo en aquel momento entonces? Fue lo mejor que se hizo primero, porque imagínate tú el tensionamiento entre la elección de diputados, el conteo de diputados, el conteo de la elección presidencial, ese tipo de ansiedades que genera. Yo creo que hicimos lo más prudente, lo más sabiamente posible en ese momento. Y ahora, por lo tanto, voy a lo de la fecha, hay que prever el marco desde el inicio. Ponte tú más adelante que salgan, ahorita han anunciado 2 candidatos presidenciales, pero si anuncia un tercero, hay que preverlo ya formalmente. Las fechas únicas en las cuales se puede llevar adelante el evento electoral sin complicaciones son el 16 de febrero, domingo 16 de febrero, o el domingo 23 de febrero. ¿Para qué? Si ven el calendario, cualquiera de ustedes lo abre, la Constitución exige, si hay una segunda vuelta, el realizarla con un margen de tiempo de no menos de 30 días. O sea, deben de correr al menos 30 días para la fecha. ¿A qué nos lleva eso? A que la elección en segunda vuelta, si decidimos que fuese el 16 de febrero, va a ser la segunda vuelta el 16 de marzo. Y si es el 23 de febrero, va a ser entonces el 23 de marzo, domingo, porque son coincidentes febrero del 2014 con marzo del 2014, los domingos en eso, de casualidad, por cierto, es una cosa bien rara y peculiar. Pero esas son las fechas que existen, no hay otras. ¿Por qué? Porque estamos sujetos a que viene la Semana Santa. Si llegase a haber una segunda vuelta, ojalá no haya una segunda vuelta por economía del país, para poder ahorrar recursos, porque un evento electoral, y quiero decírtelo, estamos analizándolo y desde ya hay que ponerlo en agenda. Estos eventos electorales van a demandar solo para la fase normal que llevamos con voto residencial, con la proposición de la posibilidad presupuestaria de una segunda vuelta, un presupuesto de alrededor de los 40-45 millones de dólares. Si no hay segunda vuelta, el país se ahorra 15 millones de dólares. Si solamente hay una vuelta, se gastan 30 millones de dólares. Eso es lo que cuesta un evento electoral en El Salvador. Es bastante caro. Es caro, pero es más barato que en toda Centroamérica. Fíjate, está por debajo de es el país que menos gasta en los procesos electorales de toda Centroamérica, y eso lo puedo yo comprobar con las gacetas oficiales o diarios oficiales, con los presupuestos aprobados en Guatemala, en Nicaragua. Es más, el evento electoral más caro es en Nicaragua. O sea, el evento siempre más barato es el nuestro. El segundo que le sigue en la región son los eventos en Guatemala, luego Costa Rica, Honduras y en última etapa El Salvador. Si contamos Panamá es el evento que más invierte en procesos electorales. Entonces estamos que son 30 millones para la primera vuelta, 30 millones de dólares y 15 si ocurriera adicionales, si ocurriera una segunda vuelta. Si ocurriese la segunda 45 vuelta. En total. 45 millones de dólares es el presupuesto que costaría un evento electoral, sin tocar el tema de voto en el exterior. Y estamos hablando entonces de 2 fechas tentativas, 16 de febrero o 23. O 23 de febrero para la elección y su consecuencia lógica que puede ser el 16 de febrero o el 20 de marzo o el 23 de marzo. Eso ajusta el calendario electoral. Entonces, lo da perfecto. Para poder permitirle en los 3 días subsiguientes, 72 horas después de finalizado el conteo, iniciar el escrutinio definitivo y que no nos choque a nadie con la Semana Santa, no por el hecho de que sea Semana Santa, sino porque el país entra en otra dinámica a la cual no le convendría llevar una prolongación de un escrutinio definitivo. Magistrado,
esto ya está contemplando este porcentaje, este monto del que usted está hablando, ya está contemplando entonces la aplicación del voto residencial en el 100% del país. Eso está contemplado, lo del voto residencial en el 100% del país. Quiero explicarle al país, el evento electoral pasado costó aproximadamente $30 millones. O sea, eso es lo que costó. Por lo tanto, es lógico que lo que va a costar ahora es lo mismo. ¿Por qué? Porque ya llevábamos adelante el 50% del desarrollo. Lo que sucede es que bajan costos operativamente en el sentido de no tener que hacer doble actas. O sea, acuérdate que hay acta para diputados, acta. Eso nos complicó y encareció el mismo proceso de conteo de votos. O sea, no va a poder costar el sistema, si hay una vuelta, lo mismo que lo que fue el contar 2 o 3 candidatos a contar todos los candidatos a diputados. La transmisión de datos no es la misma. Eso baja ciertos costos. Pero en definitiva, el país tiene un proyecto para voto residencial con un programa del PNUD. Necesitamos en este momento, y eso hay que decirlo con claridad, eso no es parte de los 30 millones, la implementación del voto residencial es otra tarea. Ahí van $5 millones aproximadamente en el costo de poder llevar adelante la segunda etapa, implementarla. Eso no es elecciones, eso es ir a levantar cartografía, ir a hacer los sectores electorales, el despliegue del trabajo de campo, que fue lo que costó la primera etapa. O sea, para allá, dinero, fondos que se necesitan ya. Eso ya no es elecciones, eso es una urgencia inmediata que tiene el Tribunal Supremo Electoral y que no puede postergar. ¿Se tienen los fondos, los 5 millones? No, estamos esperando, pero yo tengo entendido que en esto, como la Unión Europea donó $1 millón y la exigencia era la contrapartida del gobierno, ya están previstos estos fondos de contrapartida que se le entregan al Tribunal Supremo Electoral para ejecutar la fase 2 del proyecto. Magistrado, por la experiencia de 2009, ¿a qué horas se podría estar esperando resultados para la elección de 2014? Yo sin temor, hoy sin ningún nivel de duda, con la experiencia de la elección presidencial, cuando se declaró vencedor al presidente Funes, lo cual lo hicimos a las 8:30 de la noche. A ti te consta que en esta elección tan compleja de diputados y alcaldes, a las 10 de la noche ya sabíamos cómo había quedado integrada totalmente la Asamblea Legislativa, con todas las reformas que conllevó en las sentencias de la Sala de lo Constitucional. Elegir a un presidente es mucho más fácil. Yo sin ningún nivel de duda, yo sé que a las 6:30 de la noche estará el Tribunal Supremo Electoral, al tener este sistema de transmisión de resultados con el que contamos en esos mecanismos en el pasado, con toda claridad vamos a tener antes de las 7 de la noche declarado electo al que va a gobernar el país del 2014 al 2019. ¿A qué se refiere con sistema de transmisión? El sistema de transmisión es todo el proceso que, cerrado el escrutinio de actas, estas son transmitidas y puestas en la red inmediatamente y contabilizadas por el Tribunal Supremo Electoral para dar los datos que conocemos como escrutinio preliminar. Bien, hacemos otra pequeña pausa, volvemos con más de la entrevista en línea. Estrategia financiera desde los negocios y la actividad económica hacia toda Centroamérica. El Economista Regional, una revista especializada donde encuentras el panorama empresarial y los principales movimientos financieros. El Economista, el modelo regional de información económica. Estimulamos tus sentidos para que leas, veas, escuches e interactúes con la verdad. LPG Multimedia.
Magistrado, entonces, voto residencial, vamos al 100% para las elecciones de 2014. Usted dice en este momento se requieren $5 millones en promedio para todo el proceso de cartografía y demás, pero que tiene que ver con ejecución de este procedimiento para estar listo el 16 o 23 de febrero. Sí, la segunda fase debe de arrancar ya hoy en octubre, así está calendarizado, y debe de ser, tener una conclusión para el mes de mayo o junio del próximo año, lógicamente antes del evento electoral, para que cuando se dé el evento electoral vienen las etapas de consulta ciudadana del padrón electoral. Ya todos los salvadoreños debemos de saber a esa fecha, antes de la convocatoria, cuál es el sector de votación que nos toca, o sea, porque ya no es el casco del municipio, ya no era como antes, o sea, ese es el cambio dramático, sino que hay centros de votación cercanos a nuestras viviendas, y eso lo que hace es que fomenta la participación electoral. Ya no habrá feria internacional o lugares así. Bueno, va a haber feria internacional porque es para la gente que vive para cerca, la gente que vive cerca, un pabellón, o sea, un pedazo de un pabellón. Es para la gente que vive en San Benito y en los alrededores, o sea, la comunidad esta que está por el Estado Mayor, por poner el ejemplo. Exacto. Son los que concurrirán ahí a un pequeño pabellón de la feria, pero ya no esos megacentros. Esto lo que descongestiona, transparentiza, pero sí le pone la exigencia a los institutos políticos de tener la capacidad de fiscalización en un número mucho mayor de ciudadanos, pero eso fomenta lógicamente la participación política electoral de los institutos. O sea, en el voto residencial entonces no hay mayores complicaciones. O sea, ¿usted cree que va a marchar dinero? Lo único es que nos den el dinero para hacerlo, y el señor ministro de Hacienda, a quien yo le guardo mucho respeto, es un hombre de números, de finanzas. He aquí mi advertencia, o sea, con claridad. A mí me gusta ser muy transparente, y él es un hombre en el cual nos ha expresado a nosotros como magistrados del Tribunal Supremo Electoral: díganme lo que necesitan, o sea, díganme cuál es el monto para poder prever el financiamiento con el tiempo debido. Con el tiempo debido, señor ministro, yo le estoy anunciando, el Tribunal Supremo Electoral necesita para desarrollar el voto residencial $5 millones este año, de octubre al mes de junio, y va a necesitar un presupuesto de alrededor de $45 millones para el próximo evento electoral. Esto no quiere sorpresas, o sea, discutámoslo. Nosotros podemos traer los costos, los elementos de cada etapa del proceso electoral, debatirlo públicamente, porque es una cifra totalmente considerable y manejable. Pero estas cantidades de manera oficial ya se le notificó al ministro de Hacienda. No, porque hay que crear el presupuesto, estamos en ese, porque esto no es solo es. Yo te estoy dando un estimado, William, exacto, un estimado de la experiencia, y creo que no me voy a equivocar, por la experiencia de haber preparado ya 4 eventos electorales. De acuerdo. A ver, voto en el exterior, ¿cómo marcha ese proceso? Y eso es una preocupación que debe de ser la preocupación también de toda la comunidad política del país. Hasta este día, aparte del proyecto de ley que han presentado en la Asamblea Legislativa, el Tribunal Supremo Electoral, no el magistrado presidente. El magistrado presidente es una persona, o sea, es un funcionario, pero el resto de magistrados del Tribunal Supremo Electoral no hemos sido informados, William, en ninguna ocasión en el pleno del tribunal, y eso puede constarse en las actas del Tribunal Supremo Electoral. Acuérdense que hoy están en línea por el asunto de la transparencia. Ahí consta que en ningún momento hemos sido ni informados como tribunal, como organismo colegiado. Una cosa es que al presidente Chicas lo hayan invitado a casa presidencial, porque ni él nos ha contado, ni nosotros sabemos. Por lo tanto, yo quiero decirle al resto de partidos políticos, a la sociedad salvadoreña, FUSADES, que tiene su división de asuntos legislativos y parte electoral, a las ONGs que están interesadas en el tema, a que exijamos que se abra la información de qué es lo que se pretende hacer con el voto en el exterior, para que no vaya a haber ninguna sorpresa ni posibilidad de entorpecer o empañar este proceso electoral. Es necesario inmediatamente que entremos al debate y a la creación de las reglas del juego sobre la posibilidad del voto en el exterior. Y eso cuesta dinero. O sea, aparte de los 45 millones del presupuesto, aparentemente, tal como lo han concebido, va a costar otros $21 millones eso del voto de salvadoreños en el exterior. Es un debate que hay que abrirlo a la sociedad, porque mira el resto de países. En México, un fracaso. Gastaron más de $100 millones, creo que $200 millones, y claro, que no votó ni el 3% de todos los que se suponía que podían votar. República Dominicana, otro fiasco.
costó más que la elección en República Dominicana y no votó ni el 5%. Honduras. Perdón, más del costo de la elección general. Más del costo en el país de los que votan ahí, costó más el hecho de llevar el voto en Estados Unidos. Perdón, y usted me estaba diciendo hace unos minutos que puede costar 21 millones de dólares. 21 millones de dólares costaría el voto en el exterior. ¿Para cuántos votantes? Pues sí, eso es. ¿Y cuántos van a votar? No es para cuántos votantes, porque bueno, podemos hablar... Pero usted tiene que estimar al 100%. Podemos hablar que en Estados Unidos, porque ahí vamos a ver cómo es que va a votar el salvadoreño. Y tiene que tener un documento con DUI. ¿Cuántos DUIs hay emitidos en el exterior? 250,000 aproximadamente, de los cuales parece que 100,000 ya no están vigentes, pero entonces estamos hablando de qué universo de salvadoreños en el exterior. Por lo tanto, hay que dividir 21 millones entre 150,000, entre 200,000, va a ser una diferenciación totalmente fantasmagórica y nos va a duplicar el costo electoral. Yo no me opongo a eso, simplemente hay que decirle al país con toda claridad qué significa eso. Y de eso, que de esos 200,000, ¿cuántos son? Que voten 10,000, ¿vamos a gastar 21 millones por 10,000 salvadoreños o cómo vamos a hacer el voto en el exterior? Perfecto, volvemos y sí me interesa porque lo interrumpí, porque me estaba colocando ejemplos, el caso de México, me decía República Dominicana y Honduras. creo que es importante. Entonces, para que me detalle más estos casos, vamos a una pausa. ¿Qué te parece si este año descubres nuevos destinos? Alcanzas tus metas. Manejas nuevos triunfos sin más preocupaciones. Cuenta con nosotros para lograr todas tus aspiraciones. Los créditos de la Agrícola te acompañan para que puedas crecer hasta donde te lo has propuesto. Solicítalos al 2210-9800 en bancoagricola.com o en agencias. Banco Agrícola. La emoción del deporte está en www.elgráfico.com. Ingresa al nuevo escenario deportivo y descubrí toda la pasión del deporte. Fotos, videos, fichas y resultados de las mejores ligas del mundo. Elgráfico.com. Conectados por deporte. Magistrado, perdón, lo interrumpí en el segmento pasado donde usted nos colocaba algunos ejemplos de experiencia del voto en el exterior. Nos decía, usted no es que esté opuesto, pero hay que comenzar a analizar y a discutir sobre la base de experiencias y números. ¿Qué pasó, por ejemplo, entonces, me decía, con México? México invirtió alrededor de 200 millones de dólares en su proceso de voto en el exterior y previeron que iban a votar como 9 millones de mexicanos y solo terminó votando como 20,000 por todo lo que votaron. O sea, la relación de costo es un fracaso, primero porque socialmente es una comunidad que no vive en México, que tiene otros intereses en México y por lo tanto las distancias para poder ejercitar el sufragio, eso es que era presencial, in situ. O sea, lógicamente esto iba anunciado, lo mismo le pasó a Honduras. Lo mismo le pasó a República Dominicana. Son experiencias que las debemos de leer. Acaba de estar un funcionario español experto en la materia a decirnos también cuestionamientos muy serios sobre el voto en correo, porque ya eso, ¿qué garantiza? O sea, se puede dar que los vecinos de una comunidad dame tu voto y lo recogen y los mandan maquilados también para un país. Tenemos que abrir el debate. Yo creo que hay que dar la apertura, hay que desarrollar los mecanismos. En Estados Unidos lo hacen. Una persona que vive en el extranjero, o sea, por sus labores, por sus funciones educativas, esa persona va a los consulados, se inscribe, le envían su voto, pero ahora ya hay mecanismos de cómo validar las firmas para que se vea que sea la persona la que emite el sufragio. Yo creo que ese tipo de cosas que sean equitativas. ¿Cómo vamos a gastar por un salvadoreño aquí
invertir 8 millones para que participe, $8 para que participe en la democracia, y vamos a terminar gastando por el del salvadoreño que va a ir a votar $110. O sea, hablemos de equidad, y los que vivimos aquí somos los que sufrimos los problemas, sin quitarle el mérito que tiene la persona que aporta a su familia, que ayuda a la economía del país. Pero no es equitativo la inversión. Ese es el costo promedio de, ya viene el presupuesto global. 30 millones entre 2.3 le va a dar una cifra al ciudadano que lo haga en una calculadora. Eso le cuesta el promedio de voto válido en El Salvador, que eso es lo que se mide como índice. $8. $8, hay que hacer la operación. Promedio. Promedio. Pero ¿qué le cuesta entonces a uno el que voten 10,000 o 20,000 personas? A 21 millones de dólares entre 10,000 y 20,000 personas. ¿Es eso lógico? Cuando lo que debemos de construir es rampas para los minusválidos en las escuelas para que puedan poder votar con mayor facilidad, un mecanismo de ir a traer a sus casas, como hay en otros países, a los no videntes. Sabes que en El Salvador hay más de 30,000 personas en el padrón electoral registradas como no videntes. O sea, ¿por qué en otros lugares les mandan un taxi, la autoridad electoral, para llevarlos hasta el centro de votación, y en un mecanismo con ONGs y con Scout y todo eso se lleva hasta la urna? O sea, y los costos, los beneficios, o sea, hay que medir el impacto. O sea, lo que queremos es ampliar la base electoral, hagámoslo bien. Por eso es que digo yo, discutámoslo ya. O sea, entremos al debate a profundidad ya, porque no le vengan a decir al Tribunal Supremo Electoral el otro año, miren, va el proyecto de salvadoreños, de voto de salvadoreños en el exterior. Y entonces vamos a correr, lo vamos a hacer mal, va a dar inquietudes, y sobre todo lo que me preocupa a mí más, una posibilidad de manipulación de los datos, porque es imposible que la comunidad política partidaria que está en oposición al gobierno vaya a permitir que sean los funcionarios de gobierno los que cuenten los votos y los que manejen el enviar el correo a los votos. O sea, tiene que ser una entidad independiente como el Tribunal Supremo Electoral la que se encargue, o sea, bajo la fiscalización de los partidos políticos, del proceso de hacer llegar la posibilidad de votar y de contabilizar el voto. No lo puede hacer autoridad gubernamental alguna. ¿Qué quiero decir con esto? Que no estén creyendo que el resto de partidos políticos y la comunidad política electoral del país va a chuparse el dedo y se va a quedar tranquilita con que los consulados van a llevar esto, o las autoridades del RNPN. No puede el partido en el gobierno inmiscuirse en el manejo de la temática electoral. Ahora, me llamaba la atención porque usted dijo que de manera oficial no se ha informado el Tribunal Supremo Electoral de la idea de lo que está discutiéndose en Casa Presidencial. Es decir, desde el Ejecutivo, Eugenio Chicas, como presidente del tribunal, fue llamado a alguna reunión. Sí, pero es él, pero porque nosotros no. Pero en términos colegiados, de manera oficial, no tiene ninguna notificación al tribunal. Lo digo aquí de cara al país, ninguna. Más que copia que hemos mandado traer a la Asamblea Legislativa del proyecto de ley de voto en el exterior, de voto de salvadoreños en el exterior. Y yo creo que si tienen una secretaría técnica, y creo que fue una cosa no muy bien pensada, no muy bien elaborada, porque la democracia exige transparencia, exige participación, exige la tranquilidad de todos los actores de este tema, y el que debe de liderar este tema es el Tribunal Supremo Electoral, y lógicamente permitirle entonces su involucramiento en el plano orgánico, no en el plano individual. Bien, hacemos otra pequeña pausa, regresamos. La revista más innovadora y moderna de todos los tiempos. Única en su estilo, creativa. Un espacio exclusivo y reservado de entretenimiento y diversión, llevada al máximo. Blur. Time Out, Movie, lo mejor de la cartelera. Art. Shopping, la guía de la moda. Go, viajes cortos fuera de la ciudad. Blur. Tu periódico es dinero, porque ahora puedes pagar con la prensa gráfica. Busca y recorta en tu periódico el dinero que podrás canjear en los establecimientos de nuestros aliados. Encontrarás uno cada día.
Compra con la prensa gráfica y encuentra una buena noticia para tu bolsillo. Con la prensa gráfica lo compras. Con la prensa gráfica lo pagas. La prensa gráfica. Noticias de verdad. Walter, entonces me decía en el segmento pasado que no existe en términos legales ninguna posibilidad de que sean los consulados los que se involucren en este proceso, de si es que se instala el voto en el exterior. No, el único organismo técnico constitucionalmente y legalmente facultado para organizar los procesos electorales, manejar los procesos electorales, es el Tribunal Supremo Electoral. Por eso hago yo la clara advertencia. O sea, puede ser que yo esté aquí elucubrando, o sea, tratando de inferir por cuestiones que no se nos han sido explicadas, o sea, que no se nos han informado. Yo le pido al secretario técnico, o sea, creo que Francis Hato Abún ha llevado con un buen criterio este tema de avance. Yo creo que hay que llevar adelante el voto de salvadoreños en el exterior, pero contrapongámoslo en un debate claro, transparente y de beneficio para la democracia salvadoreña. O sea, yo no estoy cerrado a ningún elemento, pero la falta de transparentización, la falta de participación de los otros actores que no sean los gubernamentales y los de partido en el gobierno no nos permiten tener esa serenidad. Magistrado, pero entonces esto implicaría que si está clarísimo que los consulados, las embajadas no pueden involucrarse en este proceso, pueden facilitar sus instalaciones, por ejemplo, para votación, pero implicaría que el Tribunal Supremo Electoral tendría que enviar personal directamente del Tribunal Supremo Electoral. Ese es un mecanismo, o buscar dentro de la comunidad funcionarios que le invista el tribunal, los envista el Tribunal Supremo Electoral de la característica de vínculo con el Tribunal Electoral. O sea, hay salvadoreños allá que pueden ser funcionarios electorales para no gastar en boletos aéreos ni nada, pero quedan bajo el criterio institucional del manejo del Tribunal Supremo Electoral. O sea, no pensemos, yo creo que las cosas, así como el salvadoreño está allá y va a votar, hay personas allá que pueden ayudarnos a organizar cualquier evento electoral. Pero bueno, me pareció revelador el dato que dio anteriormente, dice usted que hay aproximadamente 30,000 no videntes empadronados. Sí, y están ahí en los DUIs, en los documentos. ¿Hay idea de cuántos han votado de ese porcentaje? No ando el dato, William, pero bueno, lo vamos a sacar, ya van a estar prontas a dar a conocer las estadísticas que el tribunal realiza, porque es una tarea compleja ir sacando de los que votaron, porque se saca del padrón electoral, cuántas mujeres, cuántos jóvenes. Esa estadística se le brinda al país un tiempo después del evento electoral y sirve para eso, para ir mejorando los eventos electorales. Ahora, son 2.3 millones de votantes los que tienen ustedes registrados. ¿Cuánto se espera que puedan votar en febrero de 2014? Fíjate que la aspiración es que con el voto residencial y el crecimiento normal anual de 100,000 personas en el padrón electoral, que eso es los que ingresan, la idea es poder rebasar esa cifra mágica o porcentaje mágico del 60% de la participación electoral. Yo creo que debemos de sentirnos totalmente satisfechos si el próximo evento electoral nos llevase a un 65 o 70% de la participación. ¿Por qué? Y alguien me dirá, ¿y por qué no aspira al 90% como en otros países el 80%? Porque nosotros tenemos un padrón electoral no real. Eso no quiere decir que eso de muertos y todas esas cosas ya no existen. El padrón está verificado por la OEA. Lo que sucede es que la inmigración y la inmigración de Estados Unidos o la emigración nuestra hacia los Estados Unidos, ¿qué es lo que produce? Produce que en el padrón electoral haya muchas personas que ya no viven en el país, que están en los Estados Unidos, pero están ahí porque tienen DUI. O sea, esa vinculación, ahí hay un 25-30% de salvadoreños que viven en los Estados Unidos. O sea, y jamás van a poder votar aquí, en los listados electorales. Por eso es que hay que abrir el voto de salvadoreños en el exterior, hay que sincerar el padrón electoral. Hay mecanismos a futuro. Aquellas personas que 2 veces no obtengan su DUI, se eliminan del padrón electoral, pero habría que hacer una reforma legal y todo ese tipo de situaciones, o entender eso, que es un fenómeno en El Salvador, porque yo creo que los niveles de participación de los que vivimos en el país, de los que estamos aquí y acudimos el día, anda alrededor del 80 o el 85%. Lo que sucede es que el resto de personas están en Los Ángeles,
están en Washington, claro, están en San Francisco, están en Canadá, están en Roma. O sea, ¿cómo esa persona va a ir a votar el día de las elecciones? Ahí está el 30% que jamás va a concurrir al evento electoral. O sea que sí se tiene un subregistro, digamos, en No términos es de un participación. registro, real. así es, está subvaluado el porcentaje. Cuando decimos que fue el 54%, en realidad hay un 80% de los salvadoreños en el país, lo que es altísimo en la participación ciudadana. Si no, no viésemos los centros de votación con la cantidad de personas que van, y lo sabe uno porque en las comunidades luego chequea que las comunidades enteras fueron a votar, o sea, y claro, no hay una queja de que no fui porque, y hoy con el voto residencial, mucho más fácil poder ir a votar. Solo para cerrar entonces, por cuestiones de tiempo, magistrado, en términos de transparencia y de credibilidad, a este día, ¿usted se considera satisfecho de cómo está evolucionando esto? No, la democracia salvadoreña va galopando, o sea, a la par de otros países en la región. Yo sí creo en la democracia del país, creo en la institución electoral de la cual pertenezco, y ha dado pasos y ha demostrado, y como lo decías tú, William, al principio, o sea, aquí hoy el llamado es al magistrado presidente. O sea, como me tocó a mí, mi corazón pudo haber estado triste en marzo del 2009, pero mi conciencia está plenamente tranquila de haber hecho lo legal y lo correcto. Mauricio Funes fue declarado presidente constitucional de la República, fue electo por el pueblo salvadoreño y está ahí. De la misma forma, el magistrado presidente debe de actuar y debe de ser consecuente como lo fuimos en el momento democráticamente que exigía la situación. Bueno, gracias, magistrado, por habernos acompañado. Muy gentil. Un saludo a todos los amigos. Bueno, gracias a ustedes por su fiel sintonía. Nos vamos a ver mañana. Tendremos una transmisión especial con nuestros amigos del programa Pencho y Aida. Estaremos transmitiendo desde la Torre Futura. Estará con nosotros en nuestros estudios en ese programa especial Alex Segovia del Ejecutivo. Vamos a estar conversando de temas de nación de igual manera. Gracias a ustedes por su fiel sintonía. Okay.